Capítulo 3. Fue a mitad de las vacaciones de verano que Harry se encontró desempaquetando su baúl en una habitación de hotel, todo gracias a que un elfo doméstico trastornado llegó a casa de los Dursley la noche anterior. Nunca había visto una de las criaturas, y si todas eran como esta, no deseaba ver otra. Toby, tal como se había presentado, se había entrometido en él sin previo aviso con algunas afirmaciones bastante siniestras y sin sentido. Habiendo dicho su parte, desapareció, dejando a Harry tan confundido como él. El elfo corrió un gran riesgo al venir a ti, a menos que su maestro se lo ordenara, reflexionó Tom en voz alta. Prestaría atención a sus palabras, Harry, especialmente con lo que pasó antes del verano. Harry estuvo de acuerdo y decidió que los Dursley claramente no eran tan seguros como creía Dumbledore. Si un elfo pudiera violar las protecciones, todo lo que haría falta sería que le ordenaran que lo matara para inutilizarlas. Como tal, había abandonado la casa y decidió pasar el resto del verano en Nocturne Alley. Tenía su capa para esconderse cuando era necesario e incluso había usado un nombre falso. En su posición, poco más podía hacer por miedo a encerrarse en su bóveda de Gringotts durante el resto del verano. Supongo que nos ahorra tener que coger trenes todos los días. Todo lo que podríamos necesitar está aquí, agregó Tom con apoyo, claramente complacido de que Harry hubiera dejado la casa de sus familiares. ¿Y ahora qué? Continuamos con nuestros preparativos, respondió Tom. Esta noche, usarás esa capa tuya para colarte en un bar llamado The Airlesag. Allí serás testigo de tu primer duelo mágico. Harry asintió con entusiasmo. Tom insistió en que comenzó a trabajar para poder defenderse. Ver duelos sería una excelente manera de tener una idea. Romper, solo podía mirar con asombro, embelesado por el espectáculo de los magos luchando frente a él. No había sido fácil encontrar el camino hasta allí. Tuvo que pasar entre dos equipos de magos de seguridad y bajar unas estrechas escaleras sin chocar con nadie para llegar al sótano, pero valió la pena. Hasta el momento, había presenciado varios duelos entre hombres, mujeres e incluso una pelea entre vampiros. Sus ojos se abrieron cuando un mago cerró la brecha entre él y su oponente y le golpeó la cabeza en la nariz antes de golpearlo con un hechizo bastante desagradable que cortó profundamente la carne del brazo. Si el otro no hubiera girado su hombro a tiempo para bloquearlo, probablemente le habría cortado un trozo de la cara. Eso es hacer trampa, susurró Harry furiosamente. Eso es pelear, respondió Tom. Las regulaciones de duelo no significan nada aquí, ni en una lucha por tu vida. Recuerda eso, Harry. Debes hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Harry asintió entendiendo mientras continuaba observando la brutalidad desarrollarse ante sus jóvenes ojos. Voldemort no iba a seguir las reglas cuando viniera, así que Harry tampoco podía hacerlo. Desde su primer encuentro con el hombre, había dejado de lado su enfoque de reponer la riqueza de su familia, reemplazándolo por asegurarse de que el Señor Oscuro muriera primero como prioridad. Estaba muy lejos de tal hazaña, pero lo lograría. Necesito ser tan bueno como ellos, Tom, murmuró. No, necesitas ser mejor, Harry, mucho mejor, respondió la voz, y tú serás mi hijo. ¿Romper es esto realmente necesario? Preguntó Harry mientras continuaba grabando el mismo símbolo en un trozo de pergamino repetidamente. A principios del verano, Tom había comenzado a darle clases particulares de runas antiguas, una materia que no podría estudiar hasta dentro de un año en Hogwarts. Le había explicado que aprenderlo era de suma importancia si deseaba derrotar a Voldemort algún día. Harry no entendía cómo aprender algo tan trivial podía ser vital, pero no preguntó más y Tom se negó a explicar por qué se le estaba poniendo tanto énfasis. Realmente desearía que no fuera así, pero esto nos dará una ventaja significativa sobre otros magos. ¿Pero no Voldemort? Esto contribuirá en gran medida a compensar sus desventajas. Parecía que la vaguedad continuaría cuando se trataba de la razón detrás de aprender runas, aunque realmente lo estaba disfrutando. Sin duda, era un tema fascinante y podría resultar útil para muchas carreras cuando terminara sus estudios. Sus pensamientos sobre sus opciones futuras, como siempre, rondaban por su mente. Eso será suficiente por hoy. Puedes volver a recogerlo mañana, instruyó Tom, provocando un suspiro de alivio por parte del niño. Ve a buscar el libro que le compraste a Borgin ayer. Harry hizo lo que le ordenó y regresó a la desgastada mesa con el libro en la mano. Era viejo, el cuero estaba desgastado y agrietado en algunos lugares por el uso y las páginas estaban considerablemente amarillentas. Lo había hojeado tranquilamente la noche anterior, horrorizado y curioso a la vez por lo que había leído. No era un libro que él hubiera elegido por sí mismo, sino uno que Tom había insistido en buscar.
Profundizar en los estudios no había sido idea suya, pero su mentor rápidamente lo convenció de que era necesario. Ya a los 11 años, e incluso antes al 1, alguien había intentado quitarle la vida y necesitaba poder evitarlo. Hasta el momento había tenido suerte, y la suerte no era algo por lo que estuviera dispuesto a arriesgar su vida. Escena retrospectiva. Debemos discutir cómo avanzar, Harry, suspiró Tom con inquietud. ¿Qué puedo hacer? Necesitas poder defenderte contra las prácticas más oscuras. Voldemort es un experto en magia oscura y oscura, hechizos de los que la mayoría nunca ha oído hablar y mucho menos presenciado. ¿No es para eso la defensa contra las artes oscuras? Tom resopló. No aprenderás a defenderte lo suficiente de lo que se avecina, no en Hogwarts. Entonces, ¿qué puedo hacer? No me estás llenando exactamente de confianza aquí. Hubo una pausa antes de que Tom hablara de nuevo, sus palabras habían sido elegidas cuidadosamente. Para luchar contra lo que se avecina, tú también debes convertirte en un experto. Debes llegar a ser tan conocedor y tan peligroso como él si deseas tener una oportunidad. Harry frunció el ceño mientras pensaba. ¿Quieres decir combatir el fuego con fuego? En cierto modo, sí. No te estoy animando a usar esa magia, pero debes comprenderla, debes saber de qué es capaz. Es tu elección si eliges usar lo que aprendes. Pero debe hacerse. Pero está oscuro, señaló Harry necesariamente. Eso es lo que te enseñan, admitió Tom. Cuando creces, te das cuenta de que la magia no es inherentemente clara u oscura como el ministerio quiere hacerte creer. La magia tiene que ver con la intención y cómo la usas. Harry asintió pensativamente ante las palabras, confundido pero tratando de entender. Es probable que lances alguno de estos tipos de hechizos a una persona que no representa una amenaza para ti. ¡No! Harry negó firmemente. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes dañar a alguien con un hechizo de invocación de agua incluso más que con una maldición cortante en el cuello? ¿Cómo? Bueno, podría usar un simple body bind para evitar de que se muevan y apuntar un hechizo de agua a su cara, explicó Tom. ¿Qué crees que haría eso? Se ahogarían, respondió Harry. De hecho, también podría controlar cuánto tiempo están sujetos a ese tratamiento. Se podría hacer que algo así dure varios días. Harry asintió de nuevo, esta vez con más confianza. Ser golpeado con una maldición cortante no necesariamente te matará, pero te dolerá y un golpe en el cuello sería bastante rápido. ¿Cómo preferirías que te maten, Harry? Con la maldición cortante en el cuello, respondió. ¿Entiendes mi punto? Sí, suspiró Harry. Realmente deseaba esperar antes de comenzar estas enseñanzas, Harry, pero el tiempo está en nuestra contra. Quiero darte la mejor oportunidad de sobrevivir, así que quizás tengamos que hacer algunas cosas que no te gustan. Lo sé, respondió Harry. Lo que estás diciendo tiene sentido. Necesito saber a qué me enfrentaré. Él me matará si no estoy listo. Lo hará, estuvo de acuerdo Tom. Aprende lo que puedo enseñarte y te dará la mejor oportunidad. Lo haré, prometió Harry. Fin del flashback. Había sido una conversación bastante aleccionadora para el chico. No quería lastimar a nadie, excepto a Voldemort o cualquier otra persona que viniera detrás de él. Como siempre, lo único que deseaba era que lo dejaran en paz. Si la gente no podía respetar eso, él tendría que hacerlo. Le había tomado un tiempo superar el corte del brazo de Quirrell, los gritos del hombre habían perseguido sus sueños durante días después, pero nuevamente, Tom le había hecho entrar en razón y le había explicado que su magia había actuado en su mejor interés. Aunque Dumbledore lo había visto diferente, el hombre le había enviado un libro aún más antiguo que el que estaba leyendo actualmente. Era más bien un cuaderno escrito a mano de hechizos no fatales que Harry encontraba muy útil, incluso si aún no había logrado lanzar ninguno de ellos. El hombre le había advertido que eran bastante avanzados para su edad, y hasta ahora había demostrado que tenía razón. Sacudió la cabeza ante esos pensamientos. Todavía estaba aprendiendo y practicando hechizos útiles y continuaría haciéndolo. Aparte de eso, parecía que estaba condenado a aprender también sobre magia oscura y runas. No podía olvidarse de las runas. Romper, Harry se reprendió a sí mismo mientras se abría paso entre la multitud en el callejón Diagon. Había completado sus compras para el próximo año escolar, pero aparentemente le había ido mejor con sus estudios rúnicos de lo que había anticipado. Tom le había ordenado que consiguiera los siguientes libros de la serie antes de tener que partir hacia el castillo mañana. Sin saberlo hasta que llegó aquí, había elegido el día más ocupado posible para hacerlo.
Su irritación solo creció cuando llegó a Flourish Chamblotz y vio la cola serpenteando a lo largo de la mitad de la calle, compuesta en su mayoría por brujas de mediana edad. ¿Qué diablos está pasando? Se preguntó en voz alta. Maldito Lockhart, eso es, refunfuñó un hombre con gafas a su lado. He estado esperando a mi esposa durante 2 horas. El nombre hizo que Harry se estremeciera internamente. Al recibir su lista de lecturas para el año, la mayor parte estaba compuesta por libros escritos por el hombre. Harry había leído algunas páginas de uno e inmediatamente se negó a comprarlos. Habían demostrado que no eran más que cuentos exagerados diseñados para acariciar el ego de Lockhart. Si al menos la mitad de lo que se había escrito fuera cierto, se comería a Edwig. No tenía idea de qué estaba pensando su nuevo profesor al incluirlos, pero esperaba que fuera solo para ridiculizar al hombre. Desafortunadamente para él, ese no fue el caso en absoluto. Al no tener interés en conocer al idiota, se le permitió entrar a la tienda antes que los que esperaban, para su alivio, y comprar los libros que necesitaba. Fue cuando se iba cuando lo vio, llamando la atención de la habitación al ponerse de pie y aclararse la garganta. Iba a mantener este secreto un poco más de tiempo, pero ahora parece ser un momento tan bueno como cualquier otro, comenzó con una irritante sonrisa en su rostro. A partir de mañana, me tomaré un descanso de la lucha contra hombres lobo, vampiros y similares y me dedicaré a enseñar a nuestra próxima generación. Así es, amigos. Albus Dumbledore me ha pedido encarecidamente que transmita mi experiencia como el nuevo defensa contra el profesor de artes oscuras en Hogwarts. Una ovación resonante sonó ante el anuncio y el gemido de Harry se perdió entre la cacofonía. Peor aún, el hombre lo vio entre la multitud y sus ojos se iluminaron al reconocerlo. No queriendo ser parte de la petición pública de atención del hombre, se escabulló entre la multitud y se dirigió hacia la puerta principal solo para ser obstaculizado por una pelea que había estallado entre un hombre pelirrojo y una rubia. «Tráelo, papá», lo animó una voz familiar. Harry se giró para ver a los gemelos Weasley junto con sus otros hermanos animando al hombre mientras una mujer que solo podía ser su esposa hacía todo lo posible para separarlos junto con un miembro del personal que se quejaba del daño que le habían hecho a sus exhibiciones. Finalmente, el altercado llegó a su fin y el rubio se puso de pie, con un hilo de sangre corriendo por sus labios y bajando por su barbilla. Desde donde estaba, no podía escuchar las palabras dichas entre ellos, pero el rubio le devolvió un libro al pelirrojo más joven antes de despedirse un momento después con otro rubio familiar a cuestas. «Un Malfoy», murmuró Harry. «Lucius Malfoy», le informó Tom. Los Weasley y los Malfoy han estado enfrentados durante años. Harry se encogió de hombros mientras lograba salir de la tienda. Lo que fuera que estuviera pasando entre las dos familias no era de su incumbencia. Tenía sus propios problemas con los que lidiar. Voldemort era una cosa, pero tenía que enfrentarse una vez más a un profesor incompetente en una de sus materias más importantes. Será otro año de autoestudio, Harry. No temas, aprenderás mucho más de esta manera que de un bufón. Harry estuvo totalmente de acuerdo. Estaba haciendo excelentes progresos bajo la tutela de Tom y se beneficiaría mucho más de ello que un hombre como Gilderoy Lockhart. Quizás su ubicación resulte ser una bendición disfrazada. Ahora, solo tenía que encontrar una manera de evitarlo durante un año. Romper, se frotó la cabeza mientras miraba la pared que se suponía le permitiría la entrada a la plataforma 934. Algo le impedía hacerlo y, como resultado, se había estrellado contra el ladrillo, atrayendo una considerable atención de otros transeúntes. «Parece que tu pequeño amigo elfo insiste en que no regreses». Tom se rió entre dientes. ¿Él puede hacer eso? Los elfos, junto con otras criaturas, tienen habilidades que nosotros, como magos, no tenemos. Nunca los subestimes, Harry. Genial, murmuró el chico con irritación. ¿Qué hago ahora? Sal de la estación. Hay un autobús que puedes llamar y que te llevará a Hogsmeade. Te da la oportunidad de echar un vistazo antes de poder ir el próximo año. Harry salió de King's Cross y se dirigió hacia la carretera principal más cercana, a una corta distancia a pie. Simplemente extiende tu varita frente a ti. Te encontrará. Harry lo hizo y casi cayó al suelo cuando sonó un enorme estruendo y un autobús morado de 3 pisos apareció frente a él, cuya puerta se abrió con estrépito cuando se detuvo. Bienvenido al autobús noctámbulo, lo saludó una voz aburrida. Soy tu conductor Stan, ¿a dónde podemos llevarte hoy? Hogsmeade, por favor, respondió Harry entrando al vehículo. Serán 5 hoces.
Le entregó el dinero y tomó asiento justo a tiempo para ser arrojado hacia atrás mientras sonaba otro golpe, su estómago se revolvía incómodo. No era nada como andar en escoba o en carros en el banco. No había nada divertido ni estimulante en esto. Cállate, murmuró mientras Tom se reía a su costa. Afortunadamente, solo tuvo que soportar la experiencia de que el autobús desapareciera una vez más antes de detenerse. Oxmeade, por favor tenga cuidado con sus pasos al salir del vehículo, aconsejó el conductor. Debería haber aconsejado precaución al subir al autobús, resopló Harry cuando desapareció por lo que esperaba fuera la última vez en su vida. Merlín, me siento enfermo. Te enseñaré a aparecerte durante tu cuarto año, prometió Tom, tu magia se habrá estabilizado lo suficiente para entonces. Harry asintió agradecido. Mientras no tuviera que tomar el autobús mientras tanto, podría vivir con eso. Bueno, tengo 7 horas que matar. ¿Qué hay que hacer aquí? En general, el pueblo fue bastante decepcionante. Había disfrutado de Oniduke e incluso de Zonko, algunos de los artículos le habían recordado cómo trajo a los Dursley a sanar hace tantos años. Aparte de eso, había pocas cosas que lo atrajeran allí. Comió en las 3 escobas y tuvo que soportar que los demás clientes lo miraran boquiabiertos como si fuera algún tipo de espectáculo secundario. El otro pub disponible ni siquiera soportaba pensar en ello. The Oxead había estado sucio, el camarero desagradablemente grosero y los clientes con un aspecto tan desagradable como los que había visto en La Bruja sin pelo. Él personalmente prefería Nocturnalley. Había muchos más lugares de interés allí. Supongo que tiene cierto encanto, admitió, contemplando la arquitectura del lugar. También me llevó algo de tiempo acostumbrarme a mí, reveló Tom. Encontrarás las montañas bastante hermosas y aisladas. Lo recordaré para cuando regrese. Llegó a la estación poco antes que el tren y siguió a los estudiantes que no ingresaban a su escuela durante su primer año hacia una fila de vagones que aparentemente estaban siendo arrastrados por nada. Por aquí, Harry, lo llamó una voz a poca distancia mientras una pelirroja alta lo saludaba con la mano. Esto no puede ser bueno, murmuró mientras se dirigía hacia el chico mayor. No podemos tenerte con la otra chusma, declaró uno de los gemelos, levantándolo junto a un grupo de otros estudiantes vestidos con túnicas negras con adornos rojos. Sería una vergüenza, como si fueras un águila. No tengo idea de qué estaba pensando el sombrero allí, añadió el otro mientras estaba atrapado entre los dos. No lo sé, respondió Harry. Estar lejos de ustedes dos tanto como sea posible no puede ser algo malo. Por lo que vi en el callejón, las travesuras son hereditarias en su familia. Ah, buenos tiempos, suspiró uno. Ver cómo golpeaban a Malfoy fue lo más destacado del verano. ¿Estuviste allí? ¿Y ni siquiera viniste a saludar a tus dos Weasley favoritos? ¡Qué vergüenza!, añadió el otro, el duro comenzó a provocar un dolor de cabeza digno de Quirrell. Hablas demasiado, refunfuñó Harry. Debería haberlo sabido mejor antes de entrar aquí. SHH, no querrás ofender a nuestros hermosos compañeros de equipo ni a Oliver, ¿verdad? No tengo idea de quiénes son tus hermosas compañeras de equipo, Harry se encogió de hombros, sin ofender, añadió a las 3 mujeres en el carruaje. Entonces permíteme presentártelos, pidió el gemelo a su izquierda. Esta joven es Katie Bell, una excelente cazadora y una dama bastante atractiva, ¿no es así? La chica frunció el ceño ante sus payasadas, pero le dio a Harry un saludo amistoso que él le devolvió. La siguiente es la increíble Alicia Spinnet, un demonio en una escoba y con una varita en la mano. No querrás que te golpee un hechizo punzante de este. La chica negó con la cabeza hacia el pelirrojo antes de asentir a Harry. Y finalmente, tenemos la maravilla que es Angelina Johnson. A Angelina le gusta lanzar quaffles a través del aro y regañarnos en su tiempo libre. Ella aparentemente ignoró el comentario sobre ella y saludó al niño más joven. Ah, y ese es Oliver Wood. Está obsesionado con el Quidditch. El chico corpulento solo pudo encogerse de hombros en respuesta, no encontrando nada desagradable en lo que se había dicho sobre él. Interrumpió el otro gemelo, es Harry Potter. Harry es el único niño que nos ha hecho una broma en casi 4 años. Una broma que te ahorró una semana de detención, le recordó al niño. Y es por eso que no nos tienes como enemigo. Cualquier momento lejos de Filch es un buen momento. Además, McGonagall te ama. Si te hiciéramos una broma, se estrellaría contra el maldito techo, refunfuñó la gemela. Siempre puedes hacerle una broma a Lockhart, sugirió Harry. No. Si hiciéramos eso, nuestra madre nos tiraría del tejado. Está obsesionada con el hombre, respondió el niño sacudiendo firmemente la cabeza.
Siempre puedes hacerlo, intervino el otro. Harry resopló. Bien podría hacerlo, reflexionó en voz alta. De todos modos, fue un placer conocerlos a todos, dijo antes de saltar del carruaje cuando se detuvo. No le desagradaban los Weasley en absoluto, simplemente era bastante abrumador estar cerca de ellos. Parecían bastante agradables, pero podía imaginar que esa fachada se rompería si te apuntaran. Harry no tenía tiempo para cosas así. No con Voldemort viniendo por él y ciertamente no tenía tiempo para entretener a idiotas como Lockhart. Solo podía imaginar cómo serían las lecciones con él. Deberías asistir al menos a una de las clases, aconsejó Tom. Romper, en contra de su mejor juicio, Harry tomó en cuenta la sugerencia y se encontró en una lección con el hombre a la mañana siguiente, desesperado por el examen que le habían puesto delante. Como era de esperarse, el nuevo profesor solo estaba aquí para acariciar su propio ego, cada pregunta en el pergamino le pertenecía y nada del tema que debían estar estudiando. Sacudiendo la cabeza, dejó la pluma cuando se le pidió, la punta todavía tan seca y sin usar como cuando la sacó de su bolso. Excelente, elogió Lockhart, con los dientes relucientes mientras le brindaba a la clase su mejor sonrisa premiada. Ahora, ¿quién puede decirme cuál es mi color favorito? Señorita Lee. Lila, profesor, respondió la niña sonrojada. Veo que has estado prestando atención a mi último libro, Magical Me, observó el hombre. Toma un punto para Ravenclaw. Más bien, idiota, murmuró Harry. Lo siento, ¿dijiste algo, Harry? Nada en absoluto, profesor. Solo le estaba ofreciendo un cumplido por brindarnos conocimientos tan útiles. El hombre continuó sonriendo estúpidamente mientras Harry planeaba cómo pasaría su tiempo durante estas lecciones. Sin duda, estaría en el 7º piso aprendiendo algo que valga la pena. El hombre era, en el mejor de los casos, un fraude y Harry no tenía tiempo para él. Sin embargo, se preguntó cuánto tiempo podría pasar sin asistir a sus lecciones antes de que se dieran cuenta. Romper, para su sorpresa, logró evitar ir a la defensa hasta la tarde de Halloween cuando fue abordado por el profesor Flitwick poco después de salir de la habitación oculta. Estaba regresando a la Torre Ravenclaw cuando el hombre diminuto lo alcanzó cuando pasaba por su oficina. Si me permite unas palabras, señor Potter, solicitó, haciéndole una seña al chico para que entrara a la oficina. Harry supo de inmediato de qué se trataría la reunión improvisada. Durante las últimas semanas había perseguido al profesor de defensa con bastante eficacia con excusas y algún que otro maleficio para escapar. Sus esfuerzos ahora parecían ser en vano mientras su jefe de casa lo miraba desde el otro lado del escritorio. Me han llamado la atención, Harry, que no has asistido a tus lecciones de defensa contra las artes oscuras. ¿Podrías explicarme por qué? Porque Lockhart es un inútil, respondió Harry honestamente. Es mejor dedicar mi tiempo a aprender el tema que verlo posar en una habitación hablando de lo genial que es. ¿Sabías que soltó a un grupo de duendes en una lección y uno le robó la varita? Se escapó y dejó a Hermione Granger para limpiar su desorden. Esto viene de un hombre que supuestamente luchó contra 3 vampiros con sus propias manos. El profesor se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Yo mismo encuentro sus cuentos bastante fantasiosos. Más bien mentiras descaradas, respondió Harry. Ese hombre no distinguiría su trasero del extremo derecho de su varita. Idioma, Harry, lo reprendió el hombre antes de dejar escapar un suspiro. ¿Cómo pasas tu tiempo cuando se supone que estás con el profesor Lockhart? Hago muchas cosas, Harry se encogió de hombros. He recorrido todo el programa de estudios de defensa del 2º y 3er año. Ya lo sospechaba, suspiró Flitwick. Estás progresando a un ritmo excepcional en tus temas de varita. Continúas sorprendiéndome con tus encantos. Demuestras quizás incluso más brillantez que tu madre en el tema. Usted le habría enseñado, ¿verdad, profesor? El hombrecito asintió con tristeza. Ella era una estudiante excepcional, Harry. Siento que no solo te estaría haciendo un flaco favor a ti, sino también a ella si no te presiono de la manera que lo hago. No solo fue una estudiante excepcional, sino que se convirtió en una querida amiga. Una vez que se graduó. Se hizo el silencio entre la pareja mientras el profesor lamentaba la pérdida de la mujer. De todos modos, mientras te esfuerces, no veo ninguna razón para obligarte a asistir a las lecciones. Sin embargo, espero excelentes calificaciones tuyas cuando finalice el año. Simplemente le diré al profesor Lockhart que estás trabajando en un proyecto para mí y te estoy dando clases particulares para parte de tu material de 2º año. Gracias, profesor, dijo Harry agradecido.
Ven a verme, Harry, si tienes algún problema, si necesitas un trabajo más desafiante o si puedo ayudarte de alguna manera, mi puerta está abierta. Harry asintió mientras se levantaba. Lo haré, profesor. Gracias de nuevo. De nada, ofreció Flitwick mientras Harry salía de la habitación para ducharse. Acababa de empezar un régimen de ejercicio físico y estaba cansado. Tom le había explicado que cuidar su cuerpo físicamente le ayudaría con su magia y trabajaría en las artes mínimas. También insinuó que necesitaría estar en buena condición física para algo más adelante, pero no especificó más. Como tal, había estado dedicando más tiempo a mejorar su cuerpo. Por lo que había visto, la gente mágica era bastante vaga en su mayor parte y estar en forma ciertamente lo beneficiaría cuando comenzara la pelea. Sacudió la cabeza mientras sacaba algo de ropa limpia de su baúl y se dirigía hacia el baño. La cascada de agua caliente que corría por su espalda fue una sensación bienvenida, lavó el sudor y alivió los dolores que había acumulado por el arduo trabajo que estaba realizando. De mala gana, la apagó después de varios minutos y se secó antes de ponerse vestido. Cuando llegó a la sala común, descubrió que estaba vacía, ya que sus compañeros de casa se habían ido para ir a la fiesta planeada para la noche. Como no tenía apetito, decidió ir a ver a Edwig. Solo se había enterado de que sus padres habían sido asesinados en esa fecha el año anterior y hablar de su madre con Flitwick lo había puesto en un estado de ánimo bastante sombrío y reflexivo. Su vida no había sido genial, ni mucho menos en verdad. Había soportado abusos por cortesía de los Dursley y había pasado sus años aislado. Tenía a Tom, por supuesto, pero cuando llegó el momento, Harry estaba solo en el mundo, aparte de su emplumado compañero. Tenía sentimientos encontrados sobre esto. Érase una vez, había anhelado la amistad, la había buscado cuando comenzó la escuela Muggle. Sus esfuerzos, sin embargo, habían sido en vano. Dudley se había ocupado de eso. Desde muy temprano en su vida aceptó la soledad. Se le había pasado por la cabeza la idea de que podría cambiar cuando comenzó Hogwarts, pero descubrió que no tenía nada en común con nadie aquí. La mayoría lo veía como un enigma muy extraño, ya sea adorándolo o evitándolo. No había ninguno a quien consideraría amigo ni ninguno a quien deseara arrastrar al desastre que era su vida. Después de darle un último obsequio a la lechuza, la ayudó a regresar a su lugar antes de entrar y salir del frío de octubre. El invierno se acercaba rápidamente al castillo. Al entrar en la calidez del pasillo, lo sorprendió el sonido de una voz que aparentemente venía de la nada. Al instante, su varita estuvo en su mano mientras un hilo de miedo recorrió su columna. Su primer pensamiento fue que Voldemort había regresado, la forma en que la voz resonó alrededor de las paredes le recordaba mucho a cómo había sonado la suya en la habitación con el espejo. Rasgar, rasgar, matar. ¿Quién está ahí?, llamó, listo para lanzar un hechizo en un instante. Harry, ¿qué escuchaste?, Tom preguntó frenéticamente. Una voz, susurró Harry mientras avanzaba lentamente por el pasillo, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Apenas había llegado al siguiente corredor cuando escuchó gritos provenientes de más adelante. Su ritmo tranquilo fue abandonado mientras corría hacia adelante y se encontró con una gran reunión de estudiantes, la mayoría de los cuales eran Gryffindors mirando una escena bastante morbosa. A Harry le tomó un momento reconocer el gato del cuidador que colgaba sin fuerzas de uno de los apliques de la pared, con un mensaje aparentemente escrito con sangre justo encima. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, tengan cuidado, leyó en voz alta un estudiante mayor. Harry, debemos alejarnos de aquí, suplicó Tom. La respuesta de Harry fue interrumpida por la llegada de Filch, llorando al ver a su amada mascota. ¿Quién hizo esto? ¿Quién mató a la señora Norris?, gritó, sus ojos escaneando a la multitud acusadoramente. Argus, llamó Dumbledore en voz alta, él y la mayoría del personal habían llegado a la escena un momento después. No creo que esté muerta, simplemente petrificada. Prefectos, escolten al resto de los estudiantes de regreso a sus casas. Los profesores y yo llegaremos al fondo de esto, dijo tranquilizadoramente. Harry abandonó la escena y se dirigió de regreso a la torre, con la mente llena de lo que acababa de suceder. No sabía qué era la Cámara de los Secretos, ni quién podría ser el heredero al que se refería el mensaje. ¿Qué sabes al respecto, Tom?, preguntó cuando estuvieron a salvo en su habitación. Fuiste muy inflexible en que me fuera, así sé que sabes algo. Escuchó a Tom suspirar en su cabeza. La Cámara de los Secretos es una leyenda de Hogwarts. Se dice que cuando Salazar Slytherin se peleó con los otros tres fundadores, creó una cámara en algún lugar de la escuela.
Se dice que la cámara alberga al monstruo de Slytherin y que su heredero establecería el monstruo suelto para librar a la escuela de aquellos indignos de estudiar magia, explicó Tom. ¿Esos indignos? Aquellos de familias no mágicas. Harry asintió entendiendo. No socializaba mucho, pero había escuchado lo suficiente como para deducir que aquellos dentro de la casa Slytherin eran bastante intolerantes hacia los hijos de muggles y los mestizos. Él no había sido el receptor, pero fue bastante prominente. ¿Qué más no me estás diciendo, Tom? Presionó Harry. Reaccionaste muy mal ante lo que pasó. Se encontró con un silencio durante algún tiempo hasta que Tom volvió a hablar. No estoy seguro de nada, Harry. Necesito reflexionar sobre ello y decidir nuestro próximo curso de acción. Con un poco de suerte, Dumbledore llegará al fondo de esto antes de que ocurra algo más. Harry asintió con escepticismo, sin creer del todo que Tom no supiera más de lo que dejaba entrever. Sin embargo, seguiría su consejo. Con suerte, tenía razón y Dumbledore sería capaz de manejar la situación antes de que empeorara. Romper, su esperanza se vio disminuida solo 2 cortas semanas después, cuando un estudiante quedó petrificado. El chico de primer año de Gryffindor había sido encontrado en el pasillo del 3er piso con una cámara en la mano, inmóvil y tan inconsciente como el gato de Filch. Tom había permanecido bastante silencioso sobre el asunto, aunque Harry podía decir que lo había perturbado mucho. Insistió en que todavía lo estaba pensando y aconsejó tener más precaución. Harry ya no salió de la torre sin su capa y se aseguró de estar cubierto por ella cuando salió y regresó de la habitación en el 7º piso. Aparte de eso, todo era normal para el chico. Como prometió, Tom lo había estado presionando más durante su trabajo con hechizos, insistiendo en que se volviera más rápido y preciso con su lanzamiento. Había llegado a pasos agigantados y, como resultado, se le había ordenado asistir al nuevo club de duelo que se había anunciado hacía apenas unos días. Harry realmente no tenía mucho interés en ir, no después de presenciar el nivel de los duelos en Nocturnalley, pero Tom lo había convencido de que sería un buen lugar para comenzar a probarse contra otros en lugar de simplemente entrenar muñecos. Harry no pudo encontrar un argumento razonable para evitarlo, por lo que se encontró entre una multitud de estudiantes ansiosos en el gran comedor. Cada una de las mesas de la casa había sido apartada y en su lugar se había levantado una larga plataforma. Una vez más, no pudo evitar pensar que esto sería inútil. No era como si el monstruo de Slytherin les estuviera dando a los estudiantes la oportunidad de sacar su varita tal como estaba y aparentemente no necesitaba una para dejar a las personas inconscientes. Dejó escapar un gruñido audible cuando Lockhart subió a la plataforma, preparándose ya para una experiencia decepcionante. El hombre probablemente tenía tanta idea sobre los duelos como Harry sobre tejer. Gracias, dirigió el hombre a los que lo habían aplaudido, aprovechando todo lo que pudo antes de que se quedaran expectantes en silencio. En estos tiempos difíciles que enfrentamos, el profesor Dumbledore ha considerado oportuno solicitar que yo dirija este pequeño club para prepararlos para los peligros que existen. Unos cuantos susurros estallaron entre los estudiantes, algunos de los cuales pensaban de manera similar a Harry. Este hombre no podía enseñarles tal habilidad. El profesor Snape, continuó Lockhart, señalando al hombre adusto, ha aceptado amablemente ser mi asistente, así que, para empezar, tendremos un duelo amistoso para que puedas presenciar la majestuosidad de 2 magos consumados trabados en combate. No, todavía tendrás a tu maestro de pociones cuando termine con él, finalizó con un guiño hacia un grupo de chicas de 3er año. El anuncio de que el idiota se enfrentaría voluntariamente a Snape había hecho cambiar de opinión a Harry en un instante acerca de estar aquí. No se perdería este altercado por nada del mundo. Los 2 hombres se prepararon, Snape tan severo como siempre y Lockhart apareciendo como si fuera a bailar el tango solo. A la cuenta de 3, gritó este último en voz alta. 1, 2, 3 Expelliarmus, comenzó Snape, los movimientos de su varita exagerados y lentos. Harry soltó una risita cuando el hechizo chocó con Lockhart, enviándolo al suelo. El hombre era verdaderamente patético. Cualquiera con un mínimo de experiencia podría haber bloqueado ese esfuerzo. Le tomó unos momentos ponerse de pie y recomponerse antes de sonreír una vez más. Una excelente idea para demostrar ese hechizo en particular, profesor Snape, aunque podría haberlo detenido si hubiera querido. Lo hizo, bastante obvio. Snape le frunció el ceño al hombre. Entonces tal vez deberíamos permitir que los estudiantes lo practiquen. Por supuesto. ¿Por qué no se juntan todos y lo intentan? El encantamiento es Expelliarmus, y el movimiento de la varita es un golpe, así.
Dejó caer su varita mientras intentaba demostrar el movimiento correcto. La mayoría de los estudiantes se lo perdieron porque se habían alejado en busca de un compañero. ¿Aún crees que vale la pena? Harry refunfuñó, ignorando la risa burlona de Tom mientras él también intentaba encontrar a alguien con quien trabajar. Antes de que pudiera encontrar a alguien, fue interceptado por el profesor Snape. Potter, trabajarás con Flint, le ordenó, señalando a un niño mayor que parecía ser un pariente lejano de un troll. Harry se encogió de hombros mientras se enfrentaba al chico que le dio una sonrisa que no hizo nada para mejorar su ya poco halagador aspecto. Solo desarmar, llamó Lockhart antes de dar una cuenta regresiva. Flint no podía contar ni quería esperar más mientras disparaba un hechizo desarmador a Harry cuando Lockhart llegó a 2. Se las arregló para esquivar el hechizo justo a tiempo y devolvió el suyo, golpeando el centro del pecho del chico y enviándolo girando por el suelo, con la varita arrancada de su mano. Flint gruñó mientras se levantaba y lo recuperaba, mirando a Harry con furia. En lugar de enviar la refutación esperada, envió un enjambre de abejas en dirección a Harry. Dije que solo desarmaran, les recordó Lockhart. Cuando las abejas se acercaron, Harry las incineró con una pequeña ráfaga de fuego mientras le devolvía la mirada llena de odio. Su sangre bombeaba y con un movimiento de su varita, Flint fue liberado de su cinturón. Cuando lo alejaron, giró por la fuerza y tropezó con sus pantalones, que le caían hasta los tobillos. No satisfecho con que eso fuera suficiente, Harry dio otro movimiento y la camisa y el suéter del niño fueron sacados por su cabeza e intentó quitárselos con poco éxito. El resto de los estudiantes observaron, algunos asombrados y otros divertidos mientras Harry transfiguraba el cinturón en una bota grande y lo enviaba hacia el trasero de Flint, provocando un grito de sorpresa del chico más grande mientras se ponía de pie. Ya es suficiente, Potter, gruñó Snape. Harry asintió mientras bajaba su varita en cumplimiento. Flint, sin embargo, no terminó y apuntó a Harry una vez más. Serpensortia, gritó. Esa es una serpiente muy venenosa, Harry, advirtió Tom mientras una gran cobra explotaba desde el extremo de la varita, escutiendo y siseando furiosamente. No, siseó Harry sin saberlo mientras retrocedía para atacar. Para su sorpresa, la serpiente se quedó congelada al igual que el resto de los que estaban dentro del salón, algunos mirándolo con miedo y, en el caso del profesor Snape, en shock. El hombre se sacudió mientras daba un paso adelante y hizo desaparecer a la serpiente con un movimiento de su varita. Todos, de regreso a sus salas comunes. Potter, conmigo, ordenó, sin atreverse ninguno a desafiar su autoridad mientras la sala se vaciaba en silencio. Sígueme. Con el ceño fruncido de confusión, Harry lo hizo y los dos subieron 3 tramos de escaleras antes de detenerse junto a una estatua de una gárgola. Espera aquí, insistió Snape mientras la estatua cobraba vida y le permitía acceder a una habitación oculta más allá. Regresó varios momentos después y le hizo una seña a Harry para que se uniera a él. Harry pronto se encontró siguiendo al profesor de pociones a una oficina amplia y circular en la que un Dumbledore de aspecto preocupado estaba sentado detrás de un escritorio, acariciando las plumas de un pájaro de colores bastante brillantes. Por favor, toma asiento, Harry, ofreció el hombre mayor con amabilidad. ¿Podría interesarte una gota de limón? Harry aceptó el dulce encogiéndose de hombros. No era frecuente que los tuviera, especialmente no viviendo con los Dursley. ¿Podrías explicar qué pasó en el gran comedor? Preguntó Dumbledore. Flint me atacó, así que me defendí, respondió Harry con bastante facilidad. No fue como si mintiera. Lo entiendo. El profesor Snape quedó bastante impresionado con lo bien que te comportaste contra un estudiante mucho mayor y bastante capaz. Lo siento, me estaba refiriendo al incidente con la serpiente. Él conjuró la serpiente, profesor, aclaró Harry con irritación. El director quiere saber cómo puedes hablar con ellos, Potter, intervino Snape. ¿Háblales? Preguntó Harry. La maldita serpiente. ¿Hace cuánto que sabes que puedes hablar con ellos? Nunca he hablado con una maldita serpiente en mi vida, respondió Harry con irritación. La mayor parte de la escuela acaba de escucharte, Potter, suspiró Snape. La serpiente iba a atacarte, le hablaste y se detuvo. Solo dije la palabra no, explicó Harry, su confusión creciendo. Eso no es lo que escuché, ni nadie más en la sala. Estoy confundido. No tengo idea de qué estás hablando. Dumbledore levantó una mano para silenciar al maestro de pociones y se aclaró la garganta. No creo que estés tratando de ocultar nada, Harry, pero el profesor Snape está seguro de que conversaste con la serpiente. ¿Y si lo hiciera? ¿Qué diablos hay de malo en eso? Evitó que me atacara, señaló.
Dumbledore suspiró mientras asentía en señal de comprensión. La habilidad de hablar con serpientes es extremadamente rara, Harry, y no tiene la más agradable de las historias. Dime, ¿has oído hablar de alguien que pueda hacerlo? Solo Salazar Slytherin, respondió Harry, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. Todos pensarán que soy yo quien ataca a la gente, ¿no? Muy probable, confirmó Dumbledore. Quizás sería un problema considerablemente menor si no estuviéramos plagados tan recientemente por otro con la misma habilidad. Voldemort, aclaró Tom con tristeza. Era muy conocido por hablar Parcel. No soy yo, profesor, se defendió Harry. Yo nunca, cálmate, Harry. No creo que seas responsable de esto. Claramente, no sabías que tenías esta habilidad hasta esta noche. Snape no parecía estar convencido, pero ciertamente parecía preocupado. Bueno, ¿cómo tengo esta habilidad? ¿Estoy relacionado con Slytherin? No, respondió Dumbledore con firmeza. Los Potter son parientes lejanos de la línea Gryffindor, pero ciertamente no Slytherin. Entonces, ¿Voldemort está relacionado con él? Dumbledore asintió. De hecho, el último pariente vivo de uno de los 4 fundadores. Eso significa que solo puede ser él el que está detrás de esto. Mis pensamientos son exactamente, aunque no sé cómo. Voldemort es un mago muy resistente e ingenioso, Harry. Nunca lo olvides. Harry asintió. ¿Qué pasa ahora? Todos pensarán que soy el heredero de Slytherin, le recordó al hombre. Hablaré con mi casa, explicaré que es una habilidad que se ha manifestado y solo un efecto secundario de la maldición que recibiste cuando eras niño. Los sangre pura sabrán que no estás relacionado con Slytherin, ofreció Snape. Por favor hazlo, Severus, e instruye a Minerva, Pomona y Filius a hacer lo mismo. Snape asintió mientras se despedía. Todo estará bien, Harry, lo consoló Dumbledore. Harry solo pudo asentir mientras salía de la oficina, para nada convencido por las palabras del hombre. Romper, tenía razón en estar preocupado. La noche siguiente, otro estudiante fue atacado y la mayoría de los estudiantes señalaron firmemente con el dedo de la sospecha. Como tal, se encontró en el lado receptor de miradas acusadoras, susurros y señalamientos o evasiones absolutas. En 2 días se había convertido en un paria social. No es que las cosas fueran realmente diferentes para él. Lo único que había cambiado era que nadie buscaría su compañía y él podía navegar por la escuela sin obstáculos. Estaba acostumbrado a esas miradas, las había soportado durante la mayor parte de su vida junto con la violencia física. Los estudiantes de Hogwarts no tenían nada que ver con los Dursley. No quería que nadie pensara cosas de él que no fueran ciertas, pero resultó ser un firme recordatorio de por qué se mantenía alejado de los demás. La gente era egoísta y voluble. Mantenerse alejado de ellos significaba que no tendría que sentirse decepcionado cuando finalmente lo demostraran. Todo pasará, Harry, intentó Tom mientras se dirigía hacia la torre Ravenclaw bajo su capa. Harry simplemente se encogió de hombros en respuesta. A él no le importaba de ninguna manera. Estaba doblando la esquina del 4.º piso cuando sintió un par de brazos alrededor de él y jalándolo hacia un salón de clases que rara vez se usaba. Sacó su varita para defenderse y se giró para encontrarse cara a cara con los gemelos Weasley. Bonita capa, elogió uno de ellos. ¿Cómo me viste?, preguntó Harry, quitándose la capa y guardando su varita en la funda. Un secreto que nos gustaría compartir contigo, respondió el otro con un guiño. Harry les frunció el ceño a los dos, no de humor para sus payasadas. No te preocupes. No creemos esa mierda de que eres el heredero de Slytherin. No el que se deshizo de quien tú sabes en primer lugar, añadió el otro. Gracias, respondió Harry sarcásticamente. Pero si no te importa, tengo que evitar a otras personas. Espera un segundo, insistió uno de los dos, poniendo un brazo sobre sus hombros. Nosotros también, lo creamos o no, a veces hemos tenido que permanecer discretos durante un tiempo. Tenemos algo que nos ayudará. Un mapa, reveló el otro. ¿Un mapa? Harry cuestionó con escepticismo. No es un mapa cualquiera, sino uno muy especial. George, por favor demuéstraselo a nuestro pequeño amigo necesitado. Con mucho gusto, Fred, obedeció el otro mientras sostenía un trozo de pergamino desgastado. Para activarlo, simplemente tócalo con tu varita y di. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno, explicó George mientras lo hacía. Los ojos de Harry se abrieron cuando el pergamino comenzó a llenarse con una serie de imágenes y letras en movimiento. Como puedes ver, no es solo un mapa de la escuela, sino que también muestra dónde están todos.
Mira, Snape está merodeando por las mazmorras, señaló George al punto del hombre que se movía lentamente por los pasillos inferiores de la escuela. La escuela. Esto es increíble, elogió Harry. ¿Tú lo hiciste? Oh, no. Somos brillantes, pero no así. Esto fue cortesía de los señores Mahoney, Wormtail, Padfoot y Pronks. ¿Y Stan? Recibió un encogimiento de hombros como respuesta. No tengo idea, pero sacamos esto del escritorio de Filch durante nuestro segundo año. ¿Y me lo vas a dar? Los gemelos asintieron. Lo discutimos y acordamos que te lo debemos. Me sacaste de una semana de detención el año pasado y luego derrotaste a Flint. O obtienes el mapa o ambos te besamos. De cualquier manera, tu necesidad es mayor que la nuestra. Ahora conocemos todos los pasadizos secretos y es menos divertido sin posibilidad de que nos atrapen, finalizó Fred encogiéndose de hombros. Harry asintió apreciativamente. Un mapa como este sería sumamente útil. Bueno, estoy agradecido por ello, respondió con sinceridad. Solo asegúrate de limpiarlo cuando hayas terminado. Travesura gestionada, dijo claramente, golpeando el pergamino y eliminando cualquier rastro del mapa. Con solo una pequeña vacilación, se lo entregó al chico más joven antes de dirigirse hacia la puerta. Úsalo bien, sugirió George asintiendo mientras salía de la habitación. Malditos lunáticos, suspiró Harry mientras se guardaba el pergamino en el bolsillo. No había nada que alguien pudiera ofrecer que le hiciera separarse de ello. Romper, de hecho, el mapa se convirtió en uno de los elementos que no le faltaría a diario, y se encontró consultándolo con regularidad. Lo haría cuando saliera de la torre y de su habitación oculta en el 7º piso y hasta ahora había logrado evitar a cualquiera con quien no deseaba hablar. Afortunadamente, no habían ocurrido más ataques desde el de antes de Navidad y la escuela aparentemente había dejado de ser la persona de la que más se hablaba. Los dos estudiantes todavía estaban en estado de petrificación, pero Dumbledore les había asegurado al resto que su condición sería remediada al final del año escolar cuando las mandrágoras estuvieran listas para ser cosechadas. Harry no podía entender por qué el hombre deseaba esperar cuando era probable que la solución restauradora pudiera comprarse en otro lugar. Sin embargo, según Tom, era una bebida muy difícil y exorbitantemente cara. Afortunadamente, la escuela tenía a mano un maestro de pociones que podía crear la mezcla necesaria. Dejando los pensamientos de las víctimas en el fondo de su mente, Harry había estado ocupado continuando con sus propios preparativos. Le habían dado un formulario para seleccionar qué otras áreas de la magia le gustaría comenzar a estudiar el próximo año. Con su trabajo ya comenzado sobre el tema, naturalmente seleccionó runas antiguas como una de sus materias optativas y aritmancia como la otra. Ambos resultarían útiles cuando se trata de opciones profesionales, muchas de las cuales le atraían y requerían una o ambas prácticas a nivel low. Había considerado agregar el cuidado de criaturas mágicas a su lista, pero finalmente decidió no hacerlo. No tenía ningún deseo de ser magizólogo ni cuidador del zoológico, por lo que no veía ninguna utilidad en el tema. Con el clima mejorando ahora que habían entrado en abril, Harry decidió que asistiría a su primer partido de Quidditch desde que llegó a la escuela. Tenía curiosidad por ver por qué casi todas las personas en la escuela estaban obsesionadas con el deporte al igual que muchos muggles con el fútbol, y Terry se lo había pedido. Había sido el único en su año que había logrado buscarlo y decirle que no creía que fuera el heredero de Slytherin. Como sangre pura, rápidamente se dio cuenta de que Harry no estaba estrechamente relacionado con el hombre, por lo que no podía ser él. Había preguntado cómo Harry se había convertido en un hablante de Parcel y le habían dado la misma respuesta que el resto de la escuela. Probablemente era un efecto secundario de la maldición que lo habían golpeado cuando era bebé. Era difícil refutarlo cuando, hasta donde Harry sabía, era la verdad. No había otra explicación de por qué podía conversar con serpientes. Así que tienes a los 3 cazadores, los 2 golpeadores, un portero y un buscador, repitió después de que Terry explicara y señalara cada posición sobre el campo. Terry asintió. Es más fácil aprenderlo si simplemente lo miras. Hay tantas reglas en el juego que dudo que alguien las conozca todas, respondió el niño. ¿Tú juegas?, preguntó Harry. Como golpeador, Terry con orgullo. Espero tener la oportunidad de jugar para el equipo local en algún momento. Harry asintió, sorprendido por el nivel de entusiasmo mostrado por su compañero de casa. Oye, ¿qué está pasando?, Terry preguntó con el ceño fruncido mientras Madame Oz caminaba hacia el campo con Dumbledore y la profesora McGonagall. Este partido ha sido cancelado.
Todos los estudiantes deben regresar a sus salas comunes inmediatamente, anunció el subdirector. ¿Otro ataque? Preguntó un chico mayor desde atrás, mirando a Harry. Ha estado conmigo durante las últimas 2 horas, se defendió Terry. Tienes algo de sentido común. El chico mayor murmuró y se encogió de hombros mientras la multitud comenzaba a dirigirse hacia el castillo. Voy a ver qué puedo descubrir, susurró Harry, señalando con la cabeza en dirección a los miembros del personal que se retiraban. Volveré pronto a la sala común. Terry asintió preocupado mientras veía a Harry desaparecer entre los cuerpos en movimiento. ¿Romper quién es el que ha sido atacado? Gilderoy Lockhart cuestionó al personal que entró al castillo. Hermione Granger, confirmó la profesora McGonagall. La han llevado a la enfermería. Tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo sin delatarse, Harry corrió hacia donde estaba la chica. No habían hablado mucho recientemente, pero este ataque lo había afectado más personalmente que a los demás. Con cuidado, abrió la puerta y se hundió en una silla al lado de la cama donde la niña aparentemente descansaba pacíficamente. Lo siento, Harry, murmuró Tom. Harry no dijo nada mientras tomaba la mano de la chica entre las suyas para darle un apretón reconfortante, solo para que su mano encontrara algo más que la carne esperada. Con el ceño fruncido, logró arrancarle el trozo de pergamino y lo aplanó para leerlo. De las muchas bestias y monstruos temibles que deambulan por nuestra tierra, no hay ninguno más curioso o más mortífero que el basilisco, conocido también como el rey de las serpientes. Esta serpiente, que puede alcanzar un tamaño gigantesco y vivir muchos cientos de años, nace de un huevo de gallina nacido bajo un sapo. Sus métodos de matar son maravillosos, porque aparte de sus mortíferos y venenosos colmillos, el basilisco tiene una mirada asesina, y todos los que sean fijados con el rayo de su ojo sufrirán una muerte instantánea. Las arañas huyen ante el basilisco, porque es su enemigo mortal, y el basilisco huye solo del canto del gallo, que le resulta fatal. Debajo de la escritura y añadida con tinta nueva estaba la palabra pipas. Ella debe haber estado investigando, murmuró Harry, aflorando los recuerdos de la niña de 11 años buscando un sapo perdido en un tren. Chica estúpida y brillante. Soltó un profundo suspiro, contemplando qué debía hacer con la información que tenía. No era una posición favorable. Como mínimo, tendría que darle a Dumbledore este trozo de pergamino. Necesitaba saber qué era exactamente lo que deambulaba por la escuela. Salió de la enfermería para encontrarse con el hombre y McGonagall corriendo y subiendo el siguiente tramo de escaleras. Los siguió hasta que llegaron al 6º piso y se detuvo justo antes de ellos cuando se detuvieron frente a lo que Harry sabía que era una pared. Su esqueleto permanecerá en la cámara para siempre, leyó McGonagall. «Oms. Ginebra Weasley», suspiró Dumbledore. Ella es de alguna manera responsable de los ataques a los estudiantes. Ella y Harry Potter son los únicos 2 desaparecidos. Debemos informar a Arthur y Molly mientras montamos una búsqueda. Harry sacó el mapa de su bolsillo y lo escaneó frenéticamente en busca de cualquier señal de la chica. Después de un momento de búsqueda, vio cómo su punto desaparecía mientras estaba dentro de un baño en el 2º piso. «Espere, profesor», llamó mientras se quitaba la capa y corría para alcanzar a la pareja. «Ah, Harry, me alegra que hayas salido a la luz. Sin embargo, actualmente existe el problema más urgente, es un basilisco», interrumpió Harry. «Esa es la criatura que ataca a los estudiantes». La chica Weasley entró al baño en el 2º piso y desapareció de allí. «Supongo que la entrada a la cámara está por ahí en alguna parte». Los ojos de Dumbledore se abrieron ante la afluencia de información. «¿Cómo sabes todo esto, Potter?», cuestionó McGonagall. Hermione descubrió que era un basilisco, explicó mientras le entregaba a la mujer el trozo de pergamino que le había quitado a la niña. Vi a la chica entrar al baño hace solo unos momentos. No era toda la verdad, pero no iba a revelarle el mapa al hombre. «Es posible que hayas salvado la vida de una niña», Harry elogió mientras sacaba su varita y la movía 3 veces mientras se dirigía hacia el 2º piso. «Minerva, estás a cargo hasta que yo regrese. He enviado a buscar a Severus, Filius y Gilderoy para que me ayuden. No seas tan tonto, Albus. Llama al ministerio. No puedes esperar enfrentarte a un basilisco. Me temo que no hay tiempo. Probablemente habrá muerto antes de que lleguen. Haz lo que te pido, por favor, Minerva». «Vamos, profesor», instó Harry. «Disculpe», exigió McGonagall. «No irás a ninguna parte, joven». «Bueno, si es donde está la entrada a la cámara, ¿no crees que es necesario hablar Parcel?». Dumbledore suspiró antes de que McGonagall pudiera responder.
Por mucho que me desagrade, tiene razón, admitió el director. Permanecerás bajo la capa y harás lo que te indiquen, Harry. Es primordial que escuches cualquier instrucción que te dé. Harry asintió en señal de acuerdo antes de ponerse la capa sobre su cabeza. ¿Qué estás haciendo, Harry? No puedes ir a luchar contra un basilisco. No tengo elección, Tom, susurró Harry. No hagas esto, Harry. Por favor, escúchame. Esto solo puede terminar mal para ti. A menos que tengas algo que decirme que pueda ayudar, debes guardar silencio ahora, respondió Harry. La voz se calló y Harry continuó siguiendo a Dumbledore hasta que llegaron a la puerta del baño. Un momento después se les unieron Snape, Flitwick y Gilderoy Lockhart con su habitual sonrisa irritante. ¿Cuál es la noticia?, preguntó como si un incidente tan grave no hubiera ocurrido en absoluto. Ginebra Weasley ha sido llevada a la Cámara de los Secretos. He recibido buena información de que la entrada podría estar en este baño. Snape tomó la revelación con poco más que un gesto de asentimiento mientras sacaba su varita y Flitwick hacía lo mismo. Los ojos de Lockhart se abrieron antes de que lograra recomponerse asintiendo. Muy bien, dame un momento para prepararme y me uniré a ti, ofreció mientras se giraba para irse. No hay tiempo, Gilderoy, suspiró Dumbledore. También me dijeron que podría haber un basilisco dentro. Snape palideció ante la implicación y tragó profundamente. ¿De dónde proviene esta información?, preguntó. Yo, respondió Harry, dejando al descubierto su cabeza, lo que provocó que Lockhart gritara de sorpresa. Harry se ha ofrecido amablemente a venir con nosotros. Como habla Parcel, es posible que lo necesitemos, explicó Dumbledore. Snape estaba a punto de protestar cuando el hombre mayor lo interrumpió. No hay tiempo para discutir, Severus. Tenemos muy pocas opciones disponibles para nosotros. Snape asintió de mala gana. Quédate cerca de mí, Potter, dijo con firmeza. Si las cosas van mal, debes irte. ¿Entiendes? Sí, profesor, estuvo de acuerdo Harry. Entonces comencemos, instruyó Dumbledore con seriedad mientras empujaba la puerta para abrirla con su propia varita en la mano. Los 5 entraron al baño y pisaron un piso inundado. ¿Quién está ahí?, preguntó una voz aguda. Soy el profesor Dumbledore, Myrtle, respondió el director. ¿Has visto a alguien entrar aquí recientemente? Solo la misma pelirroja, resopló el fantasma. Ella siempre está aquí. ¿A dónde fue? No lo sé. Ella simplemente me mira fijamente hasta que me voy. Dumbledore frunció el ceño y asintió. Disculpe mi grosería, pero usted murió en esta misma habitación si no me equivoco, afirmó. Lo hice, confirmó Myrtle. Estaba llorando en el cubículo porque Olive Hornby se había estado burlando de mis gafas cuando lo escuché. ¿Qué escuchaste? Una voz de niño. Abrí la puerta para decirle que saliera y fue entonces cuando los vi. Los ojos grandes, amarillos y sucios, justo al lado de ese lavabo, explicó, señalando el artefacto en cuestión. Entonces morí, finalizó encogiéndose de hombros. Harry se dirigió al fregadero y comenzó a buscar cualquier señal de que era más de lo que parecía ser. Fue cuando estaba investigando los grifos que vio una serpiente muy pequeña grabada en la parte posterior de uno. Está aquí, anunció. Inmediatamente, los profesores lo rodearon mientras él señalaba la serpiente apenas perceptible. Muy bien hecho, Harry, elogió Dumbledore. ¿Crees que puedes abrirlo? Puedo intentarlo, se encogió de hombros con incertidumbre. Abierto. Dumbledore sacudió la cabeza cuando su intento fracasó. Inglés, confirmó. Pruébalo ahora, aconsejó mientras convocaba a una pequeña serpiente de maíz. Abre siseó mientras miraba a la serpiente, alejándose del fregadero mientras se escuchaba una serie de golpes y ruidos metálicos de tuberías. El lavabo lentamente comenzó a hundirse en el suelo revelando una gran abertura. Bueno, él no hizo que la contraseña fuera difícil, comentó Harry. Sospecho que solo una demostración del lenguaje sería suficiente, reflexionó Dumbledore en voz alta mientras encendía su varita e iluminaba el enorme agujero. Tú primero, Lockhart, lo animó Harry. Eres el más experimentado de todos nosotros cuando tratas con criaturas peligrosas. ¿No fueron 3 vampiros los que derrotaste sin una varita? Me imagino que un basilisco será pan comido para ti. El hombre miró boquiabierto al chico mientras Snape fruncía el labio divertido. Iré, se ofreció Dumbledore, acudiendo en ayuda del profesor de defensa. Se hundió en el suelo y se posicionó de manera que pudiera deslizarse hacia el abismo. Espera hasta que te dé el visto bueno y luego sígueme, le ordenó antes de empujarse hacia la oscuridad.
Aproximadamente un minuto después llamó y dijo que estaba bien y que era seguro continuar. La salida no es nada agradable. He lanzado un hechizo amortiguador. Flitwick dio el siguiente paso, seguido por Snape. Tú eres el siguiente, insistió Harry, golpeando a Lockhart en el pecho con su varita. Harry, no llegó más lejos con su protesta cuando Harry lo empujó bruscamente dentro del agujero y lo siguió inmediatamente después, regocijándose con los gritos del hombre que fueron cortados con un suave golpe cuando llegó al fondo. ¿Estás bien, Gilderoy?, preguntó Dumbledore mientras ponía de pie al tembloroso Lockhart. El hombre solo pudo asentir, su cabello normalmente peinado ahora estaba desordenado. ¿Podemos proceder?, cuestionó Dumbledore mientras comenzaba a guiarlos a través de una abertura bastante grande. ¡Oh, cielos!, exclamó, la luz de su varita trajo una vista bastante sorprendente. Dentro del túnel estaba la piel de serpiente más grande que Harry había visto jamás. Era más grueso que él y se extendía al menos 20 metros. Lockhart gimió al verlo, temblando por lo que estaba por venir. Harry, te lo ruego, por favor no entres allí. Harry ignoró la voz. Tom no había sido muy comunicativo acerca de la cámara y su curiosidad se estaba apoderando de él. Al menos había tenido la intuición de buscar ayuda en lugar de intentar hacerlo solo. Solo un tonto haría algo así sabiendo lo que les espera aquí. Creo que necesitaré tu ayuda una vez más, Harry, habló Dumbledore al llegar a una ornamentada puerta de metal que bloqueaba su camino. El hombre ya tenía una serpiente conjurada esperándolo cuando llegara, las que formaban la cerradura eran bastante reales pero no serían tan efectivas como una serpiente real. Abre, siseó una vez más. Las serpientes comenzaron a moverse cuando la puerta se abrió, las 5 ahora con sus varitas en la mano y listas para defenderse. Cúbrete, Harry, aconsejó Dumbledore. Permítanos encargarnos de lo que sea que haya dentro. Ayude a la señorita Weasley si puede. Harry asintió cuando el grupo entró. Era una caverna larga con estatuas de serpientes alineadas en la pared a cada lado que conducía a una habitación circular más grande al final con lo que parecía ser una especie de río que bordeaba la totalidad. Fue una visión inesperada la que encontraron. En lugar de una joven pelirroja, encontraron a otro estudiante, un niño mayor que vestía la túnica de la casa Slytherin. A medida que se acercaban, se giró para mirarlos, con una sonrisa extrañamente tranquila tirando de sus labios, mientras inclinaba la cabeza con curiosidad. La sonrisa se amplió mientras reía alegremente. Debe haber pasado mucho más tiempo de lo que pensaba. ¿Te has hecho viejo, Dumbledore? Harry detuvo sus pasos ante la familiaridad de la voz. Era exactamente el mismo que había estado escuchando durante los últimos 5 años. Se encontró esperando más allá de toda esperanza estar equivocado. Y de alguna manera, te encuentras tan joven como cuando eras un niño aquí, Tom, respondió el director, destrozando la poca esperanza que Harry tenía de estar equivocado. Su estómago se hundió cuando se dio cuenta. La voz, el nombre. No puede ser una coincidencia. Este era en gran medida el Tom que había llegado a conocer, el Tom que lo había estado protegiendo desde que tenía 7 años. No sabía qué pensar mientras una infinidad de emociones lo invadían. Miedo, traición, confusión. ¿Quién era este chico y qué estaba haciendo en la cabeza de Harry? Harry, debes permitirme la oportunidad de explicarte, suplicó Tom. Por favor, no es como crees. El chico se tragó el nudo que tenía en la garganta mientras negaba con la cabeza. No quería escuchar la voz, quería que Tom lo dejara en paz. Se sintió enfermo mientras la aparición casi opaca del niño continuaba su vitriolo con el director que intentaba poner fin a lo que fuera que estaba haciendo. El parecido entre él y el Slytherin era bastante asombroso. Desde el cabello oscuro, la tez pálida, hasta los ojos verdes que poseían. Incluso la forma de su cara tenía similitudes que Harry no podía ignorar. Basta, gritó el niño, su ira se apoderó de él. Siempre fuiste un hombre de palabras, Dumbledore. Ahora, permíteme mostrarte lo que es el verdadero poder. Comprueba por ti mismo el poder de Salazar Slytherin. Háblame, Slytherin, el más grande de los 4 de Hogwarts, siseó, aunque las palabras se perdieron entre los profesores. El chirrido de la piedra se pudo escuchar cuando la boca de una cara tallada en la pared detrás del niño comenzó a abrirse y Dumbledore entró en acción. Alzando su varita, lanzó un hechizo que luchó contra él, ralentizándolo considerablemente. Al ver lo que estaba haciendo el hombre, tanto Snape como Flitwick lo ayudaron, evitando con éxito que la brecha se abriera más de lo que ya lo había hecho. No puedes ganar, Dumbledore. Te encuentras enfrentando el poder del mismísimo Slytherin.
No te comparas, finalizó el chico con una carcajada. Cuando terminó de hablar se escuchó un impacto cuando algo se estrelló contra la piedra desde el otro lado, seguido de un chillido de furia. Otro golpe fuerte contra la piedra y pequeños trozos comenzaron a desmoronarse, mientras tanto, el chico de Slytherin miraba con un brillo maníaco en sus ojos. ¿Qué debo hacer? Harry se cuestionó a sí mismo, sin tener idea de cómo podría ayudar a los profesores en su situación. Lockhart estaba congelado a un lado, su comportamiento se asemejaba a la forma petrificada de Hermione Granger. Harry no necesitaba pruebas de que el hombre fuera un mentiroso antes de esto, pero verlo de esta manera solidificó aún más su creencia. A un lado de la habitación, vio la forma de la chica que habían venido a recuperar. Estaba tirada en el suelo, inmóvil. No te quedes ahí parado, idiota, siseó desde debajo de su capa mientras alcanzaba al hombre cobarde. Ayúdame a sacar a la chica de aquí. Lockhart permaneció en su estado congelado y Harry le dio una patada de molestia mientras corría para ver si podía despertar al inconsciente Gryffindor. Al llegar a ella, sostenía un pequeño libro encuadernado en cuero en una mano y su varita en la otra. Se lo quitó y se lo guardó en el bolsillo antes de sacudirla bruscamente por el hombro. Ella permaneció flácida y sus labios comenzaban a ponerse azules. Harry no era un sanador, pero incluso él sabía que eso no era una buena señal. Vamos, la instó mientras la sacudía bruscamente de nuevo, sus esfuerzos liberaron el libro de su agarre. Con el ceño fruncido, alcanzó a recogerlo. No lo toques, advirtió Tom. Es un objeto muy peligroso. A menos que puedas ayudarme con algo de esto, vete a la mierda, dijo Harry furioso. ¿Cómo diablos puedo detenerlo? Escuchó a Tom suspirar antes de que la voz hablara una vez más. No sé si podrás tomar el control del basilisco. Existe una posibilidad, pero no me arriesgaría a menos que se convierta en una necesidad. El libro es magia oscura, por muy oscura que sea y ha demostrado, eso es mi mayor hazaña y mi mayor fracaso. Necesitarás veneno de basilisco o podrás lanzar fuego diabólico para destruirlo. Severus puede ayudarte en eso. Se giró para pedir ayuda al maestro de pociones, solo para encontrarse con la imagen de Gilderoy Lockhart parada frente a él, con su varita apuntando en su dirección. Esta será mi mejor historia hasta ahora, declaró el hombre. Regreso allí con el cuerpo de la niña. Luché con tanta valentía para salvarla, pero ella murió antes de que pudiera derrotar al basilisco. No tendrá consecuencias y podría tomar la piel, aparentemente se habló a sí mismo. Dumbledore, Snape y Flitwick tienen una muerte heroica y yo me vuelvo más famoso que nunca. Es perfecto. Excepto tú, añadió frunciendo el ceño hacia el chico. Bueno, siempre hay una manera de manejar eso. Lo siento, Potter, obliza. Fue interrumpido por Harry hundiendo su pie en su ingle, tal como había visto a un hombre hacerle a otro durante su velada en Dea Irlesag. Continuó con un hechizo aturdidor y Lockhart cayó inerte al suelo. Sacudiendo la cabeza, levitó el libro desechado y corrió hacia el trío de profesores que mantenían al basilisco a raya. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el chico vestido con la túnica de Slytherin, tomando nota de su apariencia. Profesor, ¿puedes lanzar Fiendfire?, preguntó Harry, distrayendo al maestro de pociones de sus esfuerzos. El hombre lo miró enojado, sus ojos le preguntaron cómo obtuvo el conocimiento de tal magia antes de asentir. Tienes que destruirlo, instó Harry. Rápidamente. Después de otra mirada inquisitiva, el hombre cesó en sus esfuerzos por mantener a raya a la serpiente. Aléjate, Potter, le ordenó. Harry lo hizo, sus ojos se abrieron cuando una gran y desconocida criatura de fuego surgió del extremo de la varita del profesor. No, gritó la manifestación física de Tom cuando el libro fue envuelto por la llama, y él también desapareció solo un momento después con una mirada de odio hacia Harry. Harry solo pudo mirar mientras Snape aparentemente luchaba con su propio hechizo, cuyo esfuerzo lo dejó sudando profusamente y jadeando por el cansancio cuando finalmente se esfumó. Severus, llamó Dumbledore en voz alta mientras sonaba otro fuerte impacto y chillido. No podemos mantenerlo a raya por mucho más tiempo. Tanto él como Flitwick estaban empezando a cansarse de su propio trabajo mientras la serpiente intentaba liberarse implacablemente. Snape nuevamente se unió a ellos, aunque fue poco más que un gesto de buena voluntad. Era evidente que el hechizo que utilizó para destruir el libro le había pasado factura al hombre. Tendrás que intentar tomar el control de ella, Harry. Sin él aquí, es posible que tengas más suerte. Su nombre es Serana. Te explicaré cómo hacerlo.
Arya sintió con incertidumbre mientras conjuraba una serpiente propia y caminaba hacia la aún desmoronada abertura de la boca, varios pedazos de piedra adicionales que habían sido conjurados poco más que un montón de escombros a su alrededor. «Arry, vuelve», gritó Dumbledore. Arry ignoró al hombre mientras se preparaba para intentar lo que probablemente era la cosa más estúpida que había hecho en su vida. Serana, siseó, aún así los golpes continuaban. Serana intentó de nuevo, esta vez su silbido lo suficientemente fuerte como para hacer eco en las paredes de la cámara. El choque contra la piedra cesó. Repite conmigo, Arry. Descansa, Serana, la gente de aquí no quiere hacernos daño. Descansa, Serana, la gente de aquí no quiere hacernos daño, copió textualmente. Hubo una pausa antes de que sonara un silbido más bajo, uno que hizo que todos los pelos de su nuca se erizaran. ¿Quién eres el orador?, preguntó lentamente. Tú no eres mi maestro. Soy yo, Serana. Soy Tom. ¿Recuerdas cuando te traía un trozo de carne y dormíamos frente a tu estatua? Conjuraba las llamas azules que amabas y siempre me pedías que te acariciara la nariz. Haciendo caso omiso de la extrañeza de la situación, Arry volvió a copiar lo que Tom había dicho palabra por palabra. Tom, siseó la serpiente emocionada. ¿Por qué no volviste? Prometiste que lo harías. Era extraño escuchar tanta tristeza proveniente de una criatura monstruosa. Una pequeña parte de él sintió lástima por ella. Ella también se sentía sola, como él. Lo siento. Nunca tuve la intención de dejarte por tanto tiempo, mi dulce niña. Me pasaron cosas malas, Serana y yo no pudimos volver. Arry pronunció las palabras de su conciencia una vez más, ignorando la punzada de emoción con la que habló Tom. ¿Vendrás a verme más?, preguntó esperanzada. Lo intentaré, ofreció Tom con incertidumbre. Por ahora, debes descansar, mi belleza. Haré todo lo posible para regresar contigo. Arry transmitió el mensaje como le habían indicado. ¿Me acariciarás la nariz, como solías hacerlo? Por favor, Arry, suplicó Tom. La ayudará a calmarse. Por supuesto, estuvo de acuerdo Arry, ignorando la voz. Dio un paso adelante para cumplir la petición, observando fascinado cómo las fauces de la serpiente se hacían visibles en la entrada mientras ella la empujaba hacia adelante. ¿Qué estás haciendo, Potter?, Snape exigió saber. Arry le lanzó una mirada al hombre y lo sacudió, haciendo un gesto a los tres profesores para que permanecieran donde estaban y no hicieran nada. Mientras se acercaba al agujero, no pudo evitar sentir una ola de alivio invadiéndolo cuando le dieron a conocer el tamaño del basilisco. Sin duda, podría tragárselo con poco esfuerzo de su parte. «¿Estás sangrando?», suspiró mientras colocaba su mano sobre su nariz y comenzaba a azotarla, provocando lo que solo podría describirse como un ronroneo de satisfacción del gigante. «Se curará, Tom», le aseguró, «pero uno de mis dientes me está causando un gran malestar. ¿Podrías quitármelo?». «Abre la boca», pidió Arry con cautela. No tenía ningún deseo de ser perforado por uno de los colmillos del interior. Ella lo hizo, revelando dos hileras de dientes del tamaño de una daga, cada uno de ellos lo suficientemente afilado como para acabar con la vida de cualquier hombre si así lo deseara, incluso sin que la toxina mortal fluyera a través de ellos. «Arry», advirtió Dumbledore innecesariamente. Arry sacudió la cabeza hacia el hombre antes de volver su atención al trabajo en cuestión. «¿Es este?», preguntó mientras agarraba suavemente el único colmillo desalineado. La serpiente siseó de incomodidad y Arry la calmó con otra caricia en su nariz. «Sí», confirmó con un leve grito. «En mi experiencia, es mejor sacar un diente rápidamente. Dolerá pero se acabará», explicó. «Está bien», respondió Serana con incertidumbre. «Contaré hasta 3. 1, 2, la serpiente siseó de dolor mientras él tiraba con fuerza del colmillo y se lo sacaba de la boca. Ella comenzó a moverse una vez más mientras Arry se guardaba el diente. «Está bien», la tranquilizó mientras le acariciaba la nariz. «Ya no está». «Huele», Tom, gimió mientras empezaba a calmarse. «Lo sé, pero mejorará», lo consoló, «pero debes descansar. No te sentirás mejor hasta que lo hagas. ¿Podrías volver, por favor?». Arry asintió con incertidumbre. «Lo intentaré por ti», respondió con sinceridad. En verdad, estaba aterrorizado, pero la serpiente había demostrado no ser un monstruo. Era una criatura solitaria que simplemente ansiaba compañía. Para el tamaño que había alcanzado, tenía que tener varios cientos de años. Arry se había sentido solo durante 12 años y eso lo había carcomido durante la mitad de esos años.
Serana suspiró casi felizmente mientras se alejaba de la abertura y se dirigía hacia lo que Harry solo podía suponer que era su guarida. Cuando cesó el raspado de sus escamas contra la piedra, se giró y se encontró con las miradas anticipadas de los 3 profesores de pie. Ella descansará, suspiró. Ella ya no es una amenaza. Dumbledore asintió mientras se desinflaba, la tensión que sentía abandonaba su cuerpo. Lo has hecho bien, Harry. Si no fuera por ti, es probable que hubiéramos perecido. Tanto Snape como Flitwick asintieron en silencio. Debemos conseguir atención médica para la señorita Weasley y Gilderoy, declaró el director mientras atendía a la niña. Severus, ¿quieres apoderarte de Gilderoy? El hombre cetrino asintió mientras miraba al hombre con disgusto y lo arrastraba hacia el director. Reuníos, ordenó Dumbledore mientras ofrecía un brazo a Snape y Flitwick. Esto será incómodo, pero será nuestra forma más rápida de salir de aquí. Entendiendo la indirecta, Harry rodeó los brazos de Flitwick mientras Snape agarraba a Lockhart por el pie y la chica Weasley era izada sobre el hombro de Dumbledore. Harry sintió como si estuviera comprimido por todos lados mientras lo obligaban a pasar a través de un tubo para el que era demasiado pequeño. Después de un fuerte crujido, logró abrir los ojos para encontrarse en la enfermería. Luchando contra las ganas de vomitar, ignoró la avalancha de gente que los rodeaba y la habitación daba vueltas incómodamente. Todo lo que pudo distinguir fue una mancha borrosa de varios mechones de cabello rojo y la túnica verde de la subdirectora. Ginny, gritó una fuerte voz femenina, sin ayudar en su condición actual. Creo que estará bien, Molly. Ha sufrido una terrible experiencia, pero se recuperará físicamente. Cuando despierte, Poppy podrá determinar un curso de tratamiento para ella. Sospecho que necesitará la ayuda de un experto en ST. Mungo es por el trauma emocional que ha sufrido. La mujer asintió mientras un hombre pelirrojo la rodeaba con un brazo para consolarla. Pase algún tiempo con su familia, aconsejó el director. Nos reuniremos para discutir lo sucedido más tarde esta noche. Gracias, Albus, ofreció el hombre agradecido. Es el joven señor Potter el que merece su gratitud. Realmente demostró la excelencia que posee más allá de sus años. El hombre y la mujer se volvieron hacia él, sorprendidos por la apariencia del joven al que se refería Dumbledore. Entonces, se lo agradezco, señor Potter, dijo el señor Weasley con una reverencia. Tengo una deuda contigo que no puedo esperar pagar. Recibir tales elogios no hizo más que hacerlo sentir incómodo. En verdad, sentía que había hecho muy poco. Por mucho que odiara admitirlo, fue Tom quien se aseguró de que pudieran salir de la cámara. Dejó a un lado sus pensamientos sobre él, sin querer pensar en el último problema que había surgido en su vida. Simplemente le dio al hombre un gesto de reconocimiento en respuesta, incapaz de encontrar palabras a través de su plétora de emociones conflictivas. Vamos, Harry, creo que tenemos mucho que discutir, instruyó Dumbledore. Minerva, ¿podrías atender a Gilderoy? Infórmale que deseo verlo en mi oficina en la mañana. La mujer asintió y Harry se encontró siguiendo a Snape, Dumbledore y Flitwick hacia lo que, como era de esperar, resultó ser la oficina del director. Por favor, tomen asiento, le ofreció el hombre a Harry y los otros 2 profesores una vez que entraron. ¿Alguno de ustedes está herido? Harry sacudió la cabeza junto con los demás. Antes de comenzar, creo que el señor Potter debería recibir un premio por servicios especiales a la escuela. ¿Alguna objeción? Estoy de acuerdo, respondió Snape. Yo también, añadió Flitwick. Excelente, exclamó Dumbledore. Sin embargo, tengo algunas preguntas para ti, Harry, que me gustaría que respondieras. En primer lugar, ¿qué pasó con Gilderoy? Por más distraído que estuviera, no vi lo que ocurrió. Trató de hechizarme. Dijo algo acerca de que esta era su mejor historia. Antes de que pudiera terminar, lo pateé y lo aturdí. Es comprensible dadas las circunstancias, reflexionó Dumbledore en voz alta. ¿Qué pasa con el libro que le pediste a Severus que destruyera? No lo sé, pero me pareció importante, respondió. No pensé que un hechizo normal funcionaría, así que le pregunté al profesor Snape. ¿Y cómo te enteraste de ese hechizo? Intervino el maestro de pociones. Leí sobre eso, suspiró Harry. Quería saber más sobre la maldición asesina y cómo sobrevivir y el hechizo estaba ahí. No he intentado usarlo, se defendió. No estaríamos teniendo esta conversación si lo hubieras hecho, respondió Dumbledore antes de que Snape pudiera hacerlo. Es una pieza de magia muy peligrosa y, como viste, notoriamente difícil de dominar. Uno debe ser lo suficientemente poderoso mágica y mentalmente para hacer tal cosa.
Sin embargo, plantea la pregunta de cómo obtuviste el libro que encontraste. En Borgin y Buque, respondió Harry. Traté de encontrar lo que buscaba en otras librerías, pero no encontré nada. Dumbledore sacudió la cabeza con tristeza. Lamento que hayas sentido la necesidad de hacerlo, Harry. Esa tienda no es una tienda que se pueda leer a la ligera. Hay algunas cosas muy peligrosas allí, incluso un libro puede resultar más de lo que parece. Harry asintió entendiendo. Solo tengo otra pregunta para ti, continuó Dumbledore con un ligero ceño que estropeaba sus rasgos. ¿Cuándo te volviste tan competente como lo eres en oclumancia? La atención de Snape se dirigió furiosamente hacia el hombre. Fue silenciado cuando Dumbledore levantó una mano, su atención permaneció en el chico. Flitwick simplemente pareció sorprendido por la revelación. Harry encontró la mirada de Dumbledore con la suya y sintió un ligero pinchazo en su mente. Fue rechazado bastante violentamente sin ningún esfuerzo por su parte, lo que hizo que el director se estremeciera de incomodidad. Prometí que mantendría tu mente a salvo, susurró Tom. ¿Qué es la oclumancia? Cuestionó Harry. Dumbledore continuó mirándolo por un momento antes de suspirar. ¿Otro posible efecto secundario? Se cuestionó a sí mismo. Tal vez, se transmitió al igual que tu habilidad con la lengua Parcel. ¿Severus? El hombre sacudió su cabeza. No es algo de lo que haya oído hablar nunca, respondió con el ceño fruncido. Hasta ahora, nunca había oído hablar de ninguna habilidad mágica que fuera transferible. Si es posible con la lengua Parcel, no hay razón para que una habilidad rudimentaria en oclumancia no lo sea. Dumbledore tarareó pensativo. ¿Alguna vez meditas, te pierdes en tus pensamientos? Harry negó con la cabeza. ¿No podría ser atribuible a la comprensión instintiva de Harry de la magia? Flitwick intervino. ¿Su magia simplemente defiende su mente de ser atacada? Dumbledore asintió pensativamente. Supongo que podría, admitió. Es algo en lo que tendré que reflexionar más. ¿Alguna otra idea, Severus? Parece que Potter está demostrando ser todo un enigma. Le recomendaría que comience a estudiar las prácticas correctas para evitar dañar su mente sin darse cuenta. Estoy de acuerdo. También será útil para perfeccionar tu comprensión natural de la magia práctica. Te dará claridad y un mejor control. Adquiriré los textos correctos para ti, Harry, y te los pasaré. Sin embargo, debo ser muy claro. La oclumancia es una rama de la magia muy controlada y monitoreada por el ministerio. Tendré que informarles sobre tu estudio del tema bajo mi supervisión y la de Severus. Harry asintió entendiendo. Antes de que te permita irte, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quién era ese chico de ahí abajo? ¿Quién es Tom? Flitwick también parecía interesado en esa pregunta y Dumbledore suspiró casi con culpa antes de hablar. Tom era un niño muy problemático que asistió a Hogwarts hace unos 50 años. Le enseñé personalmente durante su estancia aquí. Era un estudiante extraordinario, muy parecido a ti, Harry. Para su propio detrimento, creció hasta convertirse en algo mucho peor que yo. Podrías haberlo imaginado. Si hubiera prestado más atención, podría haber evitado muchas muertes, incluso las de tus padres. ¿Voldemort? Harry gruñó, provocando un severo asentimiento del director. Harry ya lo sabía, en el fondo. Cuando escuchó la voz del chico en la cámara, no le tomó mucho juntar las piezas. Su mentor, la única persona que había estado allí para él, era el mismo hombre que había asesinado a sus padres y había tratado de hacerle lo mismo a él. Se levantó lentamente de su silla, sin desear nada más que estar solo. ¿Estás bien, Harry? Preguntó Dumbledore. Lo estaré, respondió de manera poco convincente. Solo quiero acostarme. Dumbledore asintió y Harry se despidió, una mezcla de tristeza y rabia corriendo por sus venas. Él no entendió. No entendía cómo Tom, el mismo Tom que lo había ayudado durante toda su vida, era la causa de todo el dolor y sufrimiento en primer lugar. Por favor, Harry, permíteme explicarte. Harry no dijo nada mientras se cubría con su capa y comenzaba el ascenso al 7º piso. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora para las muchas preguntas que tenía, sin ni siquiera idea de por dónde empezar. Calmándose lo suficiente como para crear una habitación, entró y cerró la puerta detrás de él. Caminó de un lado a otro, respirando con dificultad. ¿Qué vas a? Gruñó finalmente. Soy algo que fue creado sin querer la noche en que Voldemort mató a tus padres. Estaba destinado a convertirme en algo así como el diario, otro artefacto para agregar a su sueño de inmortalidad. Tú eres Voldemort, rugió Harry. Mataste a mis padres y trataste de matarme. ¿Qué carajo estás haciendo en mi cabeza?
Eso es complicado, suspiró Tom. Entonces intenta. La maldición asesina tiene un efecto bastante profundo en el alma humana. Cuando se usa y se quita una vida, el alma se fractura. No es ningún secreto que Voldemort usó la maldición generosamente y dañó su alma sin posibilidad de reparación. Usó esto para su ventaja. Y creó artefactos que podrían albergar una parte de su alma, volviéndolo casi inmortal. ¿Casi? Si uno localizara estos artefactos y los destruyera, sería tan mortal como cualquier hombre. Cuando su maldición rebotó, en lugar de matarlo, una parte de su alma fracturada se adhirió a ti. Harry resopló confundido. Entendía lo de los contenedores de almas y la maldición asesina, pero había una cosa que realmente le molestaba. ¿Eres o no eres Voldemort? Sí y no, respondió Tom con incertidumbre. Convertirme en Voldemort nunca fue mi intención. Me había convertido en él antes de darme cuenta de que era demasiado tarde. Voldemort es lo peor de mí, manifestado. Cuando comencé el proceso de creación de los Horrocruxes, no entendía las consecuencias. Cuanto más creado, más me corrompía por el desvío de mi alma. Voldemort es el resultado de abusar de la magia más oscura. La creación de un Horrocrux es un ritual y los rituales requieren un sacrificio, en este caso, una vida y parte de tu alma. No tomé en cuenta la importancia del alma en la identidad, en la personalidad, ni en la estabilidad. Debido a mi estupidez, perdí mucho de lo que era, y las partes que quedaron atrás se volvieron dominantes. La ausencia de mis mejores cualidades es Voldemort. Entonces, ¿no querías convertirte en él? No. No niego que siempre he sido ambicioso, tenía el deseo de cambiar el mundo que me rodeaba y anhelaba poder, pero había más en mí antes de dar ese paso demasiado lejos. Era brillante, talentoso y quería hacer el mundo es un lugar mejor para mí y para aquellos como yo. Crecí muy parecido a ti, rodeado de aquellos que me despreciaban porque era diferente. No quería que ningún niño mágico creciera así. Soltó un suspiro antes de continuar. Es por eso que te pido precaución con tu intención. Tenía la intención de volverme poderoso, ser lo mejor que pudiera, ser influyente y ser un líder. Debido a mi abuso de la magia que no entendía completamente, me convertí en eso. Y solo eso. No tomé en cuenta las repercusiones. Harry asintió, entendiendo mucho de lo que se había dicho. ¿Por qué intentaste matarme? ¿Por qué mis padres? Hay una profecía que se refiere a Voldemort y un niño nacido para ser su igual. No lo sé en su totalidad. Todo lo que sé es que Voldemort tenía miedo de alguien que pudiera desafiarlo, y te marcó como su igual. Sin darse cuenta, la mano de Harry rozó la cicatriz que había recibido esa fatídica noche. No soy lo suficientemente fuerte para vencerlo, suspiró derrotado. Sí, Harry, lo eres. A la edad de 7 años, te apareciste con éxito. Fue entonces cuando tu magia realmente despertó. Ese día, sentí lo que algún día podría ser, y decidí que te ayudaría a poner fin a el monstruo en el que me convertí. Tu magia me dio la fuerza para comunicarme contigo y eso es lo que me sostiene hasta el día de hoy. Harry sacudió la cabeza con incredulidad. No era alguien que se dejara engañar por palabras melosas. ¿Soy uno de esos contenedores? No, eres algo diferente. No podría esperar apoderarme de tu cuerpo de la misma manera que el diario lo hizo con la chica Weasley. Existo solo como un pequeño pedazo de alma, la tuya está completa. Recuerda, es tu magia la que sostiene. Yo. Sin ti, no sería nada. Si tú mueres, entonces yo muero contigo. ¿Por qué no eres como él? Si eres parte de su alma desde que vino por mí, ¿cómo es que no eres como él? No lo sé, admitió Tom. Podría ser que estoy compartiendo un cuerpo con un alma completa o que soy el último vestigio de humanidad que queda en él. Bien podría ser que debido a que tu magia me está alimentando, he adoptado algunos de tus rasgos. Esto es algo eso dudo que haya sucedido antes. ¿Qué piensas que es? Creo que vi mucho de mí en ti y no quería que siguieras el mismo camino. Te vi luchar día a día y no pude ayudarte. Cuando tuve la oportunidad de darte algo a lo que valía la pena aferrarme. Lo tomé. Voldemort no tiene humanidad ni derecho a vivir después de lo que ha hecho. Deberías ser tú quien ponga fin a él, Harry, profecía o no, no hay otro que lo merezca como tú. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Podrías estar mintiéndome? No te he demostrado que estoy tratando de ayudarte. Durante los últimos 5 años te he estado enseñando, te he introducido en el mundo mágico y he hecho todo lo que he podido para asegurarme de que seas tú quien sobreviva, Harry. Desearía poder retractarme de las cosas que hice y evitar convertirme en él, pero no puedo. ¿Cuándo te he guiado mal? No lo has hecho, admitió Harry.
Podría haberte manipulado, haberme aprovechado de ti, pero no estoy aquí para eso. Por favor, Harry, quiero que vivas. Harry dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué pasará cuando él se haya ido y tú seas la única parte de su alma que queda? Seguiré siendo como soy. Seguiré siendo tú y tuyo. ¿Crees que puedo ganar? Incluso sin mí, Harry, creería en ti. Hay tantas cosas en ti que ni siquiera sabes todavía. Eres muy parecido a mí, pero mucho más. No puedo deshacerme de ti, ¿verdad? Tú mismo dijiste que solo el fuego demoníaco o el veneno de basilisco pueden destruir lo que eres. Ambos me matarían. Y todo sería en vano, suspiró Tom. Nos destruirías a ambos y él viviría. ¿Y si alguien se entera de ti? Intentarán matarme. Sospecho que Dumbledore lo resolverá, pero sin el diario, tomará más tiempo. Lo siento, Harry, pero cuando lo haga, no será tu aliado. Hará lo que considere mejor para todos. Otra cosa y eso sería deshacerse de mí. Incluso a mi costa, murmuró Harry. Oh, él no te matará. Intentará hacerte ver que es lo correcto para librar al mundo del Señor Oscuro. Entonces estoy solo en esto. No, Harry, nunca solo. Me tienes a mí y eso es todo lo que necesitarás para esta pelea. Tienes que recordarlo. Conozco todos los secretos de Voldemort. Todavía no entiendo, suspiró Harry. No, pero te ayudaré en el camino con lo que necesites. Superarás esto, Harry. Entonces, ¿dónde empezamos? Preguntó el chico. Continuamos como estamos. Los Horcruxes están protegidos y más allá de tu capacidad. Incluso con mi guía, morirás. Por ahora, esperemos nuestro momento. Cuando sea el momento adecuado, lo derribaremos y le pondremos fin. Eso es en lo que nos centraremos. Él es un mago extraordinariamente peligroso y tú tendrás que ser igual. Puedo mostrarte cómo hacerlo. Simplemente tienes que confiar en mí. Fue un trago amargo para Harry. Quería odiar a Tom, odiarlo de verdad, pero no podía. Él había sido lo único que tenía en su vida que le había mostrado el camino, que había estado ahí para él y estaba dispuesto a ayudarlo. No podía contar con Dumbledore ni con nadie más. Esta era su lucha y haría todo lo necesario para estar preparado para ella. Agotado por todo lo que había ocurrido ese día, simplemente asintió.